Presentamos aquí esta videoponencia titulada Modelos didácticos para abordar la lectura y la escritura en ciencias naturales en búsqueda de nuevos caminos, cuyas autoras somos Carla Inés Maturano y Claudia Alejandra Masitelli, docentes e investigadoras del Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Esta ponencia se relaciona con los modelos didácticos que sustentan las prácticas educativas en el mundo, los cuales se han visto cuestionados por la pandemia de COVID-19. Pretendemos reflexionar sobre qué nuevas expectativas han surgido en este tiempo en relación con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, sobre cómo configurar las nuevas prácticas áulicas para facilitar el acceso a la información, sobre cómo acompañar a los estudiantes en esa tarea, entre tantos otros interrogantes que irrumpen la agenda educativa y nos exigen un nuevo posicionamiento frente a la realidad. Desde esa perspectiva, nos preguntamos, ¿qué modelos didácticos nos permiten explicar el abordaje de los textos de ciencias naturales en propuestas de docentes realizadas antes de la pandemia? ¿Cuáles son las problemáticas subyacentes en el desafío que implica para el docente disciplinar acompañar, ya sea en forma presencial o virtual, al estudiante para leer y escribir sobre contenidos científicos escolares? ¿Cómo hacer para que el estudiante se involucre activamente en el proceso de aprendizaje? ¿Y cuál es el desafío en relación con la formación docente y con las prácticas educativas que se impone en el tiempo post-pandemia, entre otros cuestionamientos? Con la prisa del cambio y la adaptación del sistema al aislamiento social, se instaló en muchos contextos una ficción didáctica que profundiza las desigualdades. El docente como guía del aprendizaje y los estudiantes en aislamiento como constructores del mismo. En el tema que nos ocupa, la desigualdad se profundizaría cuando le pedimos al estudiante que lea un texto o produzca un escrito en ciencias naturales sin haberle enseñado antes a apropiarse del lenguaje científico o a deconstruir y construir los géneros propios de estas disciplinas. Los libros de texto constituyen un recurso más adaptable a estas circunstancias que otras metodologías más dialógicas y participativas, pero también son un recurso limitado. Los libros de texto o manuales escolares no pueden abordarse como si fuesen objetos autónomos o cuasi independientes, sino que exigen ser considerados en el marco de una relación compleja, tanto con los estudiantes como con los docentes. Ya sea que se emplee o no el libro de texto en cada área de conocimiento y en cada nivel de enseñanza, el docente se pregunta cómo hacer para provocar aprendizajes duraderos y profundos y recuperar el interés por aprender, y entonces planea actividades en una secuencia elegida para enseñar algo, poniendo en juego modelos didácticos. En el área de ciencias naturales, algunos autores distinguen tres enfoques en relación con los modelos didácticos. Por una parte, un enfoque tradicional o transmisivo, en el que el aprendizaje se basa en la recepción y memorización, centrado fundamentalmente en el aprendizaje conceptual. El profesor explica casi todo el tiempo y es el centro del desarrollo de la clase, y el estudiante actúa sobre todo como receptor pasivo de la información que ofrece el profesor o el libro de texto. Después tenemos un enfoque intermedio que fomenta más la actividad del alumno y se tiende al cambio de ideas previas, entendido como corregir errores, centrado también en el aprendizaje conceptual, aunque recoge aspectos procedimentales y motivacionales. El profesor explica, pero formula preguntas, se interesa por lo que los alumnos aprenden y el estudiante juega un papel bastante receptivo, aunque puede sentirse en parte protagonista ante el seguimiento que realiza el profesor. En este enfoque se combina la transmisión verbal con preguntas y ejercicios. En un enfoque constructivista o innovador se fomenta el aprendizaje significativo, entendido como construcción y evolución del conocimiento del alumno en el contexto social del aula. El tratamiento de los contenidos en este enfoque está orientado al desarrollo de competencias y centrado en la resolución de situaciones problemáticas. Se tiende al equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. Aquí el centro de atención se sitúa en las interacciones en el aula entre los alumnos y el profesor.
El alumno es el sujeto que aprende y el profesor actúa como referente, guía, como facilitador del proceso. En esta ponencia nos proponemos reflexionar sobre los modelos didácticos que sustentan la inclusión de la lectura y la escritura como forma de acceso a los contenidos disciplinares de ciencias naturales en clases propuestas por docentes que se desempeñan en la educación secundaria argentina. Para esto, vamos a analizar en primer lugar la interacción de docentes y estudiantes con los libros de texto de ciencias naturales en clases planeadas por una muestra de docentes de diferentes provincias de Argentina. Luego, expondremos algunas dificultades detectadas en relación con los modelos didácticos para favorecer la comprensión lectora y la producción escrita durante las clases. Y finalmente, esbozaremos algunos lineamientos para diseñar prácticas superadoras. La muestra de docentes participantes en esta investigación está formada por 34 docentes de física o de química de distintas provincias argentinas que elaboraron una secuencia didáctica para una clase de ciclo básico de la educación secundaria, utilizando como recurso un capítulo de un manual escolar. Solicitamos a los docentes la producción individual de una secuencia didáctica sobre el tema la energía, proporcionándoles el capítulo correspondiente a este contenido extraído de un manual escolar de ciencias naturales de circulación actual en la Argentina, destinado a estudiantes del ciclo básico de la educación secundaria. La técnica utilizada se basa en la producción de un afiche que conjuga recortes del manual escolar proporcionado y elementos verbales que organizan la producción. Los resultados que hemos obtenido nos permiten realizar inferencias acerca de cuáles serían los modelos didácticos que sustentarían estas propuestas de enseñanza de las ciencias naturales. Por un lado, predominan las secuencias centradas en la enseñanza, basadas en un modelo reproductivo de lo expresado en el texto, en el que el docente se limita a transmitir cierta información relacionada, en la mayoría de los casos, con contenidos conceptuales. Por otra parte, en una situación intermedia o de transición, situamos la mayoría de las secuencias en las que la propuesta se basa en indagar las ideas previas de los estudiantes sobre el tema, ya sea al comienzo de la clase o en otros momentos. Muchas veces se limita a que los estudiantes expresen sus ideas que luego no se retoman durante el resto de la clase. En ciertas ocasiones, los estudiantes adquieren el protagonismo, por lo que podrían considerarse centradas en el aprendizaje. Se destacan dos modos principales de trabajo en el aula. Por un lado, el estudiante realiza la mayor parte de las tareas de la clase bajo la consideración por parte del docente de que ya ha adquirido las habilidades necesarias para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de forma casi autónoma. En otros casos, el docente guía al estudiante en un proceso de construcción de significados centrado en las ideas de los estudiantes, en el cual el profesor asume la tarea de facilitar el aprendizaje. Cabe destacar que no hay una correspondencia biunívoca entre cada secuencia y un modelo didáctico puro. En relación con las problemáticas subyacentes en el desafío que implica para el docente disciplinar acompañar, ya sea de forma presencial o virtual, al estudiante para leer y escribir sobre contenidos científicos escolares, hemos detectado en nuestro trabajo que muchas veces el énfasis está centrado en la actividad del profesor para la transmisión de información. El libro de texto ocupa un lugar protagónico y las estrategias propuestas demandan que el estudiante se involucre escasamente en las tareas. Frente a esto, nos preguntamos cómo hacer para que el estudiante se involucre activamente en el proceso de aprendizaje. Un cambio de modelo exige proponer estrategias que expongan a los estudiantes en muchas oportunidades a trabajar con textos escolares de ciencias naturales que tengan en cuenta la multiplicidad de recursos semióticos que se usan para expresar los contenidos en las disciplinas de ciencias naturales, que apunten a la negociación de significados, a la construcción del conocimiento por parte de cada estudiante, a relacionar las ideas o a construir nuevas ideas en vez de repetirlas, y al trabajo colaborativo en este proceso. El desafío en relación con la formación docente y con las prácticas educativas
que se impone en este tiempo post-pandemia tiene que ver con un cambio en las prácticas áulicas, que lleve a acompañar al estudiante en las tareas de leer y escribir, ideando consignas que lo hagan involucrar activamente en el proceso de aprendizaje, tendiendo al aprendizaje autónomo. Para lograr esto, los docentes disciplinares no podemos suponer que el estudiante es capaz por sí solo de leer, comprender y producir textos disciplinares y que podemos evaluarlo en esa tarea sin antes haberlo acompañado. Se aprende a leer y escribir sobre contenidos científicos en las clases de ciencias y con la ayuda de docentes preparados para hacerlo. Así, la formación docente y la creación de espacios colaborativos interdisciplinares para hacer realidad la transversalidad del abordaje de la lectura y la escritura en todos los espacios curriculares en las instituciones escolares se presentan como los caminos posibles para transitar esta época de transición hacia una nueva normalidad.